en el programa de Cristian y le mandé una cámara para que nos ayudara también a nosotros a reflexionar esta noche. Estuvimos con el doctor Ignacio Liendo, doctor en Ciencias Políticas, al que Guillermo Bar le preguntaba: ¿hace falta una reforma política en la ciudad de Córdoba después de los resultados del domingo? Esto decía. Es una buena idea pensar en reformar el sistema electoral de la ciudad. O sea, el intendente fue electo de un modo contundente, con todas las reglas, con toda la legitimidad, pero eso fue posible porque está fragmentado el sistema de partidos en la ciudad. Hay por lo menos otras 4 fuerzas que van a tener un rol muy importante en el Consejo Deliberante. Eso es muy positivo desde el punto de vista de la representación, pero está en discusión esto de que, a pesar de ese bajo porcentaje de votos, más allá de la legitimidad que tiene la elección, se llega a la mitad más uno, el oficialismo gane con los votos que gane. Eso podría ser discutido desde el punto de vista de la representatividad. ¿Consideras que hay que reformar la representatividad en el Consejo o también un escenario de balotaje si no obtuvo la mayoría, o con eso solamente también? Sería interesante, habría que revisar también, se podría pensar en revisar lo electoral. Le daría aún mucho más fuerza, como en el caso de Buenos Aires, como vos decías, le daría aún mucho más fuerza al intendente. No es que no la vaya a tener, de hecho la va a tener, lo acompaña en 16 concejales, aunque había que ver cómo se desenvuelve ese bloque, porque no necesariamente un bloque homogéneo, por más que sean todos radicales, también vos tenés gente, o sea, un bloque de Cambiemos, también tenés gente del PRO, de la coalición cívica, fue muy duro armar esa lista, hay varias líneas internas de radicalismo, o sea, hay que ver de qué modo el intendente, junto con el viceintendente que va a estar a cargo de ese bloque, que es Felipe Lavalle, hay que ver cómo esa variopinta representación que tiene dentro de su propio bloque, hay que ver cómo la alinea, cómo la hace jugar, va a estar muy, muy interesante, con lo que también podría ser una opción muy interesante plantear el balotaje para que haya más fuerza en la legitimidad del intendente y en la gobernabilidad de la ciudad. Betina, Cristian, buenas noches. Gracias por estar. Gracias a vos, Jorge. Gracias por invitarme. Un gusto. ¿Cómo viste esta campaña? Que finalmente termina con alguien que gana con el 33% de los votos. Con el 32% de los votos. Una campaña interesante, con muchas idas y vueltas. Como decís vos, termina instalándose el tema de la necesidad de hacer algún tipo de reforma para que, bueno, un intendente no gobierne una ciudad como Córdoba, que es la segunda ciudad del país, digamos el segundo en cantidad por lo menos de habitantes, con tan poco porcentaje de voto, ¿no? Creo que fue el corolario, digamos, de una campaña con un voto que fue y vino. Yo escuchaba recién a los consultores acá y, bueno, coincide un poco. Un voto que en algún momento estuvo consolidado para un lado, después fue yendo para otro lado, digamos, y recién a último momento pareció que hubo como una definición ya más taxativa del voto de Córdoba, ¿no? ¿Cómo lo viste? A la elección, a la campaña. ¿Fue una cosa rara? ¿Sentiste como yo por ahí que era una cosa rara esta campaña? Muy rara, muy rara. Por un lado, desorientaron a los electores. Nunca me había pasado ver a tanta gente que no sabía quién iba a votar. Sí. Candidatos flojos, pero no solamente en su calidad de cuadros políticos, sino flojos a la hora de presentar un proyecto político. A Tomás Méndez le va muy bien, es la sorpresa, con una bandera que no tiene mucho que ver con lo que pueda hacer un intendente. Es como que Mestre gane las elecciones o haga una muy buena campaña diciendo que va a levantar las barreras para comprar dólar ahorro. Entonces le va muy bien en los sectores altos de la sociedad. Puede cundir, digamos, pero es una fantasía, son mínimas las opciones, no tiene poder de policía, mínimas las opciones que tiene de concretar políticas de Estado reales en torno a eso. La desorientación tal, en ese sentido, candidatos que tomaron como segunda o tercera opción a la ciudad de Córdoba. A ver esto. Segunda o tercera opción a la ciudad de Córdoba. ¿Quién es? Ponele nombre a Mestre. Mestre tenía hechos carteles que decían Mestre gobernador 2015. Estuvo hasta el último momento peleando. Uno, si mira la parte más próxima de la foto, ve un Mestre al cual le fue bien. Mestre tenía una cara de felicidad absoluta, le regaló la mejor tribuna
imaginable para Macri, la esperaba en Santa Fe, la esperaba en la Ciudad de Buenos Aires, la tuvo acá, la desaprovechó mal. Bueno, sin teleprompter es difícil. No sé si tenía pesada la mochila de Niembro, pero la desaprovechó mal y sin teleprompter, pero ganó cómodamente. Ahora, si uno, ganó cómodamente cuando lo tenía complicado, cuando hace 5 meses atrás estaban muy preocupados en las mesas chicas de los radicales, le fue muy bien, tiene una amplia proyección de aquí en adelante, veremos cómo le va. Ahora, el punto es, si uno lo mira en perspectiva, perforó el piso histórico del intendente menos votado. ¿Sí? Y eso, muy hacia abajo. Y eso me parece que se explica a partir de que fue segunda opción. ¿A vos te gusta ser segunda opción? Yo creo que el ciudadano se dio cuenta de eso en muchos casos. Bueno, no hablemos de juez. Fue tercera. Tercera opción. Tercera opción. Era candidato a gobernador, después era candidato a senador y luego fue candidato a intendente. Sí, pero vos sabés que me parece que Mestre, esta ingeniería que pasó, ¿no? Que él quería ser candidato a gobernador y finalmente Macri no lo dejó, optó por Aguad, me parece que de alguna manera le impidió cometer un error histórico que cometió Juez, y me parece que con el cual comenzó la debacle de Juez, que Juez no quiso repetir en la ciudad, ¿no? Su objetivo era la provincia. Él se empecinó, ya en 2003 apenas arrancó con ese caudal, el 54% con el que ganó, a ir a la provincia y a sacarlo de la sota. Y fue un error histórico para Juez. Yo creo que ahí comenzó, él logró consolidar en su bastión que fue capital y ahí creo que empezó a desgranarse un poco su poder. Creo que a Mestre, si realmente salva los errores graves que ha cometido en esta gestión, le puede servir, digamos, a nivel personal para catapultarse como un candidato más solidificado, más consolidado para la provincia, ¿no? ¿No te parece que Mestre consiguió más votos cuando empezó a hacer obra pública en los últimos 3 o 4 meses? Obritas públicas. Sí, pero... Yo traje una perlita para mostrarles, para compartir con todos. ¿Trajiste una perla? Una perlita sobre eso, sobre Mestre. Hace 4 años, cuando estaba terminando un debate y cuando él no estaba en el gobierno y cuando el teorema de Banglini cambia, ¿no? Y entonces uno puede prometer y decir un montón de cosas. Él en ese momento prometió gestión, prometió cambios, prometió un montón de cuadras asfaltadas, pero además dijo que no iba a hacer todo durante los últimos 3 meses de gobierno. ¿Podemos verlo o no? Vamos, señor director. Lamentablemente, Córdoba está detenida y parada hace 8 años. Pero nosotros nos vamos a poner a trabajar claramente para poder resolver los problemas. Aquí van a escuchar muchas promesas, no se habla del cómo. Nosotros vamos a destinar el 25% del presupuesto por año para que en 4 años podamos construir 1.000 millones de pesos en obras. Y todo esto lo haremos a lo largo de 4 años de gobierno y no faltando 3 meses para las elecciones. Orden y obras, no palabras. Ay, los archivos, mi Dios, ¿qué te dio? El querido Tatiana, le agradezco porque lo habíamos pasado en la radio y me lo pasó, me dijo, ¿lo querés para el programa? Y le digo, sí, por supuesto. Bueno. Imperdible. Imperdible. Vos sabés que a Ignacio Liendo también le preguntamos cuál fue su impresión de lo que pasó con Olga y con Juez. Esto dijo el cientista político. La otra sorpresa, o al menos lo que no se esperaba, es que no resultó la fórmula juez-tributor. ¿A qué se debió el bajo caudal de votos? Mira, para mí es muy claro, a Luis Juez le duele mucho, lo ha manifestado ya la propia noche en que los medios lo entrevistaron, pidió que no lo jubilaran, se quebró en un programa televisivo de la mañana. Por más que le duele mucho, yo creo que son cosas muy claras, ¿no? O sea, tomó una serie de malas decisiones desde el punto de vista de obtener la victoria o obtener un caudal importante al mismo tiempo que ir perdiendo el caudal que tenía. Primero, esto de ir con el PRO en esa mezcla con el mestrismo, con el radicalismo, con el PRO, a quienes había criticado sistemáticamente. Primer punto. Después, renunciar cuando el caballo ya estaba en medio del río, una renuncia que hizo mucho ruido, primero en una escribanía pública, después ante la Junta Electoral, eso la gente lo registra. Y después una alianza contra natura con Olga Ruitor, a quien había denunciado sistemáticamente al principio de los años 2000, a finales de los 90, cuando ella era la mujer fuerte del gobierno de la Sota. Insisto, una alianza contra natura, y eso a la gente le hace ruido a la gente, o sea, genera confusión, y en política el que genera confusión y el que tiene que dar explicaciones pierde. O sea, vos tenés que transmitir una identificación y un mensaje contundente. Cuando eso no ocurre, se diluye
los apoyos y la identificación. Y además, bueno, armar una campaña sui generis en muy poco tiempo, en un mes, con muy pocos recursos, mientras que los otros contrincantes que estuvieron más adelante estuvieron en campaña durante mucho tiempo, muy bien asesorados y con muchos recursos. Eso también te explica mucho, ¿no?